el mundo se vio envuelto en un conflicto global que cambiaría el curso de la historia, la Guerra de los 7 Años. Esta contienda, que involucró a las principales potencias europeas, se extendió por continentes lejanos y exóticos, desde las frías tierras de Europa hasta las selvas de América del Norte, pasando por las costas de África y las planicies de la India. El conflicto surgió de una feroz competencia colonial y comercial. Gran Bretaña y Francia, dos gigantes de la época, se disputaban el control de vastos territorios y las lucrativas rutas comerciales. En Europa, el equilibrio de poder también estaba en juego, con Prusia y Austria enfrentándose en una lucha por la supremacía en el continente. Las alianzas fueron tan fluidas como las olas del océano, pero finalmente se formaron dos grandes bloques, Gran Bretaña y Prusia por un lado, y Francia, Austria, Rusia y España por el otro. Federico el Grande de Prusia demostró su genio militar en batallas que definirían la guerra en Europa, mientras que en América del Norte, el conflicto conocido como la Guerra Franco-Indígena se libraba por el control de las vastas y ricas tierras canadienses y el estratégico valle del río Ohio. Mientras el mundo se sumía en la Guerra de los 7 Años, una figura emergía como una pieza clave en el destino de Francia, Madame de Pompadour. En la corte de Luis XV, ella no solo era la amante del rey, sino también su consejera más influyente, una mujer cuyo poder y ambición la colocaron en el centro de las decisiones cruciales que marcarían el rumbo de la nación. Luis XV, conocido por su carácter complejo y sus decisiones controvertidas, encontró en Madame de Pompadour una aliada inigualable. La reina de la corte, con su inteligencia aguda y su astucia política, ejerció una influencia que no podía ser ignorada. Su cercanía con el rey le permitió moldear la política francesa, y su influencia se extendió incluso a la arena internacional. Sin embargo, la misma ambición y poder que la elevaron a las alturas del poder también se convirtieron en el germen de la ruina. La guerra, que se había desatado con una intensidad implacable, encontró a Francia en una encrucijada. Las decisiones estratégicas y diplomáticas, muchas veces guiadas por los intereses y el juicio de Madame de Pompadour, comenzaron a mostrar sus flaquezas. Pompadour, con su visión a menudo centrada en las alianzas y el equilibrio de poder europeo, a veces subestimó las complejidades del conflicto global. La influencia que ejerció en la formulación de políticas y en la selección de aliados, en ocasiones guiada por sus propias ambiciones y percepciones, llevó a Francia por caminos inciertos. Las alianzas que se formaron bajo su consejo no siempre resultaron como se esperaba, y las decisiones militares y diplomáticas se vieron arrastradas por la marea de la imprevisión y la ambición. La Guerra de los 7 Años, una colisión colosal entre las grandes potencias, se convirtió en un escenario de desgaste y derrota para Francia. Mientras el rey y su amante luchaban por mantener la gloria de la nación, las decisiones erróneas y los juicios cuestionables comenzaron a pesar como una losa. La pérdida de territorios clave en América del Norte e India, así como el creciente descontento interno, reflejaron el costo de una guerra mal gestionada. A medida que la guerra llegaba a su fin con el Tratado de París, el eco de la derrota resonó en los pasillos de Versalles. Madame de Pompadour, cuya influencia había sido crucial en el ascenso y la caída de Francia durante el conflicto, también cargaba con el peso de las decisiones que contribuyeron a la pérdida. El impacto de esta guerra fue profundo y duradero. Las enormes deudas acumuladas, especialmente por Francia, plantaron las semillas de la crisis fiscal que desembocaría en la Revolución Francesa. La Guerra de los 7 Años, a menudo considerada la Primera Guerra Mundial, no solo remodeló el equilibrio de poder global, sino que también sentó las bases para futuros conflictos y transformaciones que seguirían moldeando el mundo durante siglos. Luis XV, enfrentando las secuelas de una guerra que había desangrado a su reino, veía a su amante y consejera como una figura central en el drama que había envuelto a Francia. El peso de la historia y las críticas que cayeron sobre ellos fueron un recordatorio de cómo el poder y la ambición pueden entrelazarse con el destino de una nación. La historia de Madame de Pompadour, entrelazada con la de Luis XV y la Guerra de los 7 Años,
nos ofrece una visión profunda de cómo las decisiones tomadas en los altos escalones del poder pueden tener repercusiones devastadoras. Su legado, marcado por la gloria y la tragedia, continúa siendo un testimonio de la complejidad del poder y la fragilidad de la grandeza humana. En este fascinante video, exploraremos la extraordinaria vida de Luis XV, el bien amado. Acompáñanos en un viaje épico a través de los dorados salones de Versalles y los oscuros rincones de las intrigas palaciegas. Descubriremos cómo este monarca, heredero del Rey Sol, ascendió al trono siendo apenas un niño y gobernó Francia durante casi 6 décadas. Prepárate para un recorrido épico lleno de pasión, traición y arte. Bienvenidos. Luis XV de Francia, conocido como el Bien Amado, fue monarca de Francia y Navarra. Además, ostentó los títulos de copríncipe de Andorra y duque de Anjou. Heredó el trono de su bisabuelo, el majestuoso Luis XIV, a la tierna edad de 5 años, tras la muerte de su padre y su abuelo. Durante los primeros años de su reinado, disfrutó de una paz relativa, rodeado de preceptores que le brindaron una educación excelente, mientras el poder real recaía en varios regentes. Al alcanzar la mayoría de edad, confió las riendas del gobierno al cardenal Fleury, su antiguo mentor. Sin embargo, su apatía política y las derrotas en el campo de batalla erosionaron rápidamente su popularidad. Es recordado, sobre todo, por su aporte a la cultura y las artes, promovido por su influyente amante, Madame de Pompadour, quien dio nombre al estilo artístico predominante de su época. Su reinado, que se extendió por casi 59 años, fue el segundo más largo en la historia de Francia, solo superado por el de su predecesor y bisabuelo, Luis XIV, que gobernó durante 72 años. A diferencia de Luis XIV, Luis XV mantuvo una distancia considerable de la vida política de su nación, reuniéndose raramente con sus ministros y actuando frecuentemente en contra de sus expectativas, urdiendo una compleja red de diplomáticos y espías. Su desinterés por la política y la constante rotación de ministros que debilitaban el poder de Francia en Europa, contribuyeron a sentar las bases para la Revolución Francesa. Al inicio de su reinado, fue adorado por su pueblo, que rápidamente lo apodó el Bien Amado. Sin embargo, con el tiempo, su indecisión y la constante e intrigante presencia de sus amantes minaron su popularidad, hasta el punto de que algunas fiestas celebraron su muerte en París. Debido a ello, su funeral tuvo que celebrarse en secreto para evitar burlas públicas ante su ataúd, un destino que también sufrió su predecesor. Trágicos acontecimientos alteraron la línea de sucesión en la corte del Rey Sol. El Gran Delfín, heredero al trono, contrajo viruela y falleció. Dejó 3 hijos, el duque de Borgoña, que se convirtió en el nuevo heredero, Felipe V, quien había sido coronado rey de España y fundador de la actual dinastía Borbón en ese país, y Carlos de Borbón, duque de Berry. Pero la tragedia no se detuvo ahí. El duque de Borgoña y su esposa, padres del pequeño Luis, sucumbieron al sarampión. Para asegurar la sucesión, el rey ordenó bautizar a los 2 hijos de la pareja, ambos con el nombre de Luis. Sin embargo, los niños mostraban signos de estar contagiados. El mayor fue sometido a sangrías que lo debilitaron hasta que falleció. Horrorizada, la duquesa de Ventadour, encargada del cuidado del otro niño, se negó a permitir que le aplicaran el mismo tratamiento. Luis XIV había perdido a varios de sus descendientes varones, 2 hijos, 2 nietos y un bisnieto. El destino de la corona recayó entonces en Luis XV, a quien se nombró oficialmente como Delfín. Si no sobrevivía, la corona pasaría a Felipe II de Orleans, su sobrino e hijo de su hermano menor. Luis XIV fue diagnosticado con gangrena en una pierna. En su lecho de muerte mandó a buscar a su bisnieto, a quien besó y dijo: «Hijo mío, vas a ser un gran rey. No imites mis gustos por construcciones y guerras. Al contrario, trata de tener paz con tus vecinos. Vuelve a Dios lo que le pertenece, reconócele las obligaciones bajo las que te encuentras, haz que tus súbditos lo honren. Sigue siempre buenos consejos, trata de solventar el sufrimiento de tu pueblo,
que me aflige no poder solucionar. Luis XIV falleció, dejando tras de sí un país empobrecido y sumido en la incertidumbre. El joven heredero ascendió al trono como Luis XV. Su tío, el duque de Orleans, fue nombrado regente con plenos poderes hasta que el nuevo rey alcanzara la mayoría de edad. Al cumplir 7 años, su querida gobernanta, a quien veía como una madre, fue reemplazada por 2 tutores, el mariscal de Villeroy y el célebre cardenal de Fleury. A los 12 años, el joven rey fue comprometido con Mariana Victoria, una niña de apenas 5 años, hija de su tío, el rey Felipe V de España. Sin embargo, cuando ella tenía 7 años, el ahora quinceañero rey anhelaba una mujer a quien amar, especialmente tras los rumores que cuestionaban su orientación sexual. Así, rompió el compromiso. Se desató entonces una búsqueda frenética para encontrar a la candidata ideal entre las jóvenes casaderas de Europa. Muchas princesas fueron descartadas por ser demasiado mayores o demasiado jóvenes para un rey de 15 años. Entre las candidatas figuraba Isabel I de Rusia, quien sufrió un duro golpe al ser rechazada. Finalmente, se eligió a la princesa polaca María Leszczyńska, hija del destronado rey de Polonia, Estanislao I Leszczyńska. Aunque María provenía de una familia noble, carecía de recursos económicos y no ofrecía ventajas estratégicas significativas, era lo suficientemente madura para cumplir la función primordial de las reinas de la época: proporcionar un heredero a la corona. La boda tuvo lugar en la majestuosa Catedral de Estrasburgo. El rey irradiaba una felicidad inmensa, y María agradecía al cielo haberle concedido un esposo de tan extraordinaria belleza. En los primeros años, la pareja disfrutó de una relación armoniosa y Luis XV comenzó a depositar una gran confianza en su esposa. Sin embargo, con el tiempo, el rey se distanció de María a medida que ella perdía su atractivo físico debido a los constantes embarazos y partos, reemplazándola en sus placeres con un gran número de amantes. María vivió encadenada a una sucesión interminable de embarazos, dándole al rey 10 hijos en 10 años, y luego se dedicó fervorosamente a la religión. De carácter generoso, se hizo famosa en París por sus obras de caridad y su ayuda a los más desfavorecidos, ganándose rápidamente el cariño del pueblo. A pesar de su bondad, el rey dejó de apoyarse en ella, visitando su lecho únicamente para cumplir con los deberes matrimoniales. Tras el nacimiento de su último hijo, la relación conyugal cesó definitivamente, ya que María no deseaba volver a quedar embarazada, sintiendo que había cumplido sobradamente con sus deberes hacia la corona. Despechada al ver cómo su esposo se unía a amantes que ganaban cada vez más poder en el Palacio de Versalles, se aferró a su fe y al cariño de sus hijos. Tras sufrir un aborto, su médico le recomendó que se abstuviera de las relaciones sexuales. El rey, entonces, se entregó a los placeres con numerosas amantes. Jane Poyson, señora de Tioles, la mujer más deseada de París, era bellísima e inteligente y soñaba con formar parte de la familia real. El pueblo sufría grandes penurias, mientras el primer ministro acaparaba los cereales para venderlos a precios exorbitantes. La gente lo detestaba profundamente. Aconsejado por el cardenal de Fleury, el rey no solo lo destituyó, sino que también lo desterró. Jane Antoinette Poyson, cuyo padre cometió un fraude contra la administración, un delito castigado con la pena de muerte en Francia en aquella época, vio a su familia cambiar drásticamente cuando François Poyson huyó a Alemania. Charles Normand, un recaudador general, asumió la tutela de la joven Jane, asegurando que recibiera una educación en un internado para prepararla como una madre y esposa ideal. En el colegio, Jane se destacó, ganándose la admiración de las monjas por su ingenio, encanto y belleza. Sin embargo, tras enfermar de tosferina, su madre, opuesta a la educación tradicional de su hija, aprovechó la situación para introducirla en los círculos mundanos de la capital. A los 9 años, su madre la llevó a visitar a Madame Le Bon, una célebre pitonisa. La vidente, consultando su bola de cristal, predijo que Jane reinaría sobre el corazón de un rey. Esta predicción transformó su vida por completo. Convencida de su destino, su madre comenzó a llamarla pequeña reina y creyó firmemente que su futuro estaba en la corte. Su tutor legal,
comprometido con el brillante porvenir de Jane, organizó una educación meticulosa en su hogar, donde los mejores maestros le enseñaron a bailar, dibujar, pintar e incluso a memorizar obras enteras de teatro, moldeando a la joven para un destino extraordinario. Pero acceder a los centros de poder no era tarea sencilla, especialmente para una mujer que no pertenecía a la aristocracia. La única posibilidad para la joven Jane de introducirse en esos círculos elitistas era a través del matrimonio. Su tutor, al ver el potencial de Jane, decidió casarla con su sobrino, Charles Guillaume de Thioles, nombrándolo heredero universal. Aunque Charles Guillaume estaba profundamente enamorado de su esposa, se desconoce lo que Jane sentía por él. Lo que sí se sabe es que una vez confesó que solo lo dejaría por el rey. Ese mismo año, la pareja tuvo su primer hijo, quien falleció prematuramente, y una hija, Alexandrine, que murió a los 10 años de peritonitis. Con su nuevo estatus social, adquirido gracias al matrimonio, Jane se convirtió en Madame de Thioles y comenzó a frecuentar los salones más importantes de París, organizando suntuosas fiestas. A estas no solo asistían nobles, sino también grandes figuras de la cultura como Voltaire y Montesquieu. Tal fue la fama que adquirió el salón de Madame de Thioles, que el propio rey de Francia, Luis XV, llevado por la curiosidad, la invitó a una fiesta de disfraces. El encuentro entre ambos fue un auténtico flechazo. Pasaron la velada entre risas y bailes, y el monarca quedó fascinado por los encantos de Madame de Thioles, al punto de declararle su intención de ganar sus favores. Con calma y firmeza, Jane respondió que solo accedería a ello si la convertía en amante real, un puesto vacante desde la muerte de la anterior amante del rey, Marianne de Mailly. Para que Jane fuera considerada una igual ante los cortesanos y pudiera ejercer oficialmente como amante real, ya que solo las mujeres de origen aristocrático tenían ese privilegio, Luis XV le otorgó un marquesado. Así, Jane Antoinette Poisson se conoció como Madame de Pompadour. 2 meses después de asumir su nuevo rol, se instaló en Versalles tras separarse de su marido. A partir de entonces, la marquesa, aunque sin experiencia en los círculos de poder, se convirtió en una figura clave en la política francesa. Esto le granjeó poderosos enemigos en la corte, como otra amante del rey, quien fue expulsada de Versalles por orden de Jane. A pesar de su creciente poder, la estancia de Madame de Pompadour en la corte no fue fácil. Jane tuvo que soportar los desaires de los hijos de Luis XV y las críticas de los confesores reales escandalizados. Además, enfrentó sátiras que se burlaban de su apellido Poisson, que significa pescado en francés. Sin embargo, sus intentos de influir en las decisiones del monarca continuaron, a pesar de que su relación con el rey se enfriaba debido, según algunas fuentes, a su mala salud. Las secuelas de la tosferina que padeció de niña fueron fatales. La marquesa escupía sangre, sufría dolores de cabeza recurrentes y tuvo 3 abortos, todo lo cual influyó en la decisión de Luis XV de dejar de mantener relaciones íntimas con ella. Pero además de su impacto en la política, Madame de Pompadour se dedicó con fervor a sus 2 grandes pasiones, la belleza y el arte. Fue una mecenas extraordinaria, apoyando a artistas y escritores. Bajo su patrocinio, floreció la enciclopedia de Diderot, las obras maestras de Boucher y monumentos icónicos como la Plaza de Luis XV, hoy la Plaza de la Concordia en París. Con el tiempo, la pasión de Luis XV por Madame de Pompadour se convirtió en una amistad inquebrantable. Se cuenta que ella misma buscaba nuevas amantes para el rey. En agradecimiento, Luis XV le otorgó el Hotel de Évreux, ahora el Palacio del Elíseo. Sin embargo, sus incursiones en la política marcaron el fin de su influencia en la corte. La Guerra de los 7 Años fue su ruina. Madame de Pompadour actuó como mediadora entre Luis XV y el conde de Kaunitz, canciller de Austria, para forjar una alianza con ese país. La derrota de Francia en la guerra fue el detonante para que perdiera sus últimos apoyos en la corte. A pesar de su rol en la implementación de reformas económicas y fiscales cruciales, su influencia se desvaneció. En el majestuoso Palacio de Versalles, la corte real francesa, con todo su esplendor y opulencia, se encontraba en plena actividad, mientras el rey Luis XV,
conocido alguna vez como el Bien Amado, se preparaba para su rutina diaria. Sin embargo, la atmósfera de tranquilidad y rutina estaba a punto de romperse de manera abrupta y violenta. Robert François Damiens, un ex soldado y sirviente con una mente perturbada, se había mezclado con la multitud que rodeaba al rey. Llevaba consigo un pequeño cuchillo, oculto entre sus ropas. Damiens había alimentado un profundo resentimiento hacia el rey y la monarquía, influenciado por las críticas y el descontento que se respiraban en todos los rincones de Francia. Mientras Luis XV se desplazaba por los pasillos del palacio, rodeado de sus guardias y cortesanos, Damiens aprovechó un momento de distracción para acercarse peligrosamente al monarca. Con una determinación que bordeaba la locura, sacó el cuchillo y se abalanzó sobre el rey, asestándole una rápida puñalada en el costado. El caos estalló instantáneamente. Los gritos de horror resonaron por todo Versalles mientras el rey, herido, se tambaleaba. La sangre manchaba su vestimenta real, y en cuestión de segundos, los guardias se lanzaron sobre Damiens, reduciéndolo al suelo. La herida del rey, aunque dolorosa, no resultó ser mortal. Sin embargo, el impacto psicológico del atentado fue profundo, tanto para el monarca como para su corte. Luis XV fue trasladado rápidamente a sus aposentos para recibir atención médica. El temor y la incertidumbre se apoderaron de todos los presentes, mientras se difundía la noticia del atentado por toda Francia. El agresor, Damiens, fue llevado bajo estricta custodia, donde comenzó el calvario de interrogatorios y torturas para desentrañar sus motivos. El juicio de Damiens fue rápido y su sentencia, severa. Fue condenado a una muerte brutal y pública, destinada a servir como una advertencia a cualquiera que osara atentar contra la vida del rey. En una ejecución que horrorizó a la multitud parisina, Damiens fue desmembrado y quemado vivo, su grito resonando como un macabro recordatorio del poder y la determinación de la monarquía. Luis XV, aunque físicamente recuperado, nunca se liberó completamente del espectro del atentado. La desconfianza y la paranoia se hicieron más presentes en su reinado, reflejando un creciente abismo entre el rey y su pueblo. El atentado de Damiens quedó grabado en la historia como un trágico ejemplo del desesperado descontento que burbujeaba bajo la superficie de la brillante corte de Versalles. Las cosas se complicaban para Luis XV, pues en la Guerra de los 7 Años, Francia sufrió derrotas ante el Reino Unido, perdiendo la mayoría de sus colonias en Canadá e India. Estos y otros fracasos políticos devastaron al pueblo. En el ámbito de la política exterior, los desastres se hicieron inevitables. La Guerra de Sucesión Austríaca no trajo resultados favorables y dejó una pesada carga fiscal. La crisis interna se agravó con la oposición del Parlamento a la política religiosa de Luis, quien favorecía a los jesuitas y apoyaba bulas papales. Las hambrunas, pestes y muertes que siguieron a la guerra contribuyeron a la creciente impopularidad del monarca. La flota francesa fue destruida en los mares, y el desinterés de Luis XV y sus ministros por las colonias condujo a su pérdida inevitable. En el continente, la invasión de Hannover no trajo triunfos significativos. Al final de la guerra, Francia había perdido 200.000 soldados y su flota estaba completamente aniquilada. La posición de Francia como potencia mundial estaba en peligro, y comenzó un déficit fiscal que tardaría casi un siglo en recuperarse. El rey Luis XV era un ferviente amante de los perfumes. Durante la época dorada de su corte, en las fiestas en el castillo de Marly, el perfume fluía por la cascada de su fuente, envolviendo en fragancias a sus invitados. También perfumaban a las palomas y las liberaban durante las celebraciones para que esparcieran los aromas, creando una atmósfera embriagadora en los salones y pasillos. Debido a su pasión por el perfume, la época de Luis XV fue conocida como la corte perfumada. Fue una era en la que florecieron afamados perfumistas de tradición familiar, cuyas habilidades se transmitían de generación en generación. El rey recibió otro golpe devastador. Su hijo, el Delfín, postrado en cama y sufriendo de tuberculosis, falleció. Otra de sus hijas también sucumbió a la tuberculosis, y 3 meses después, la reina María perdió la vida. En su desolación, el rey encontró consuelo en su última amante, Marie-Jane Becu, la condesa du Barry. A los 22 años, conoció a Luis XV. Era una mujer alta,
de buena figura y notable belleza. Juana Becu, nacida de una humilde costurera llamada Ana Becu, se elevó desde la oscuridad de la ilegitimidad para esculpir su destino. Educada en el sagrado convento de San Aurea, Juana absorbió conocimiento y disciplina hasta que, a los 15 años, fue declarada adulta y liberada al vasto mundo. En las bulliciosas calles de París, comenzó su travesía vendiendo baratijas, impulsada por un espíritu indomable. Su ingenio la llevó a múltiples ocupaciones: asistente de peluquero, dependiente en una mercería y dama de compañía para una viuda anciana. Con una belleza resplandeciente, rubia de ojos azules, Juana capturó la mirada del conde Dubarry, un magnate de los juegos de azar. Cautivado por su encanto, la llevó a su hogar y la proclamó su amante. Bajo el alias de Mademoiselle Lange, el conde la presentó a los opulentos salones de juego de la alta sociedad parisina. Allí, Juana no solo trabajó como prostituta para nobles y ministros, sino que también se forjó una reputación legendaria entre los más poderosos de la corte de Versalles. En esos ambientes suntuosos, Juana ejerció el oficio más antiguo del mundo, complaciendo los deseos de nobles, ministros y altos funcionarios de la corte de Versalles. Su clientela se extendió hasta las más altas esferas del poder, incluyendo a ministros y cortesanos de renombre, como el mariscal de Richelieu, y por supuesto, al mismísimo rey Luis XV. Jean-Baptiste, hermano del poderoso conde Dubarry, llevó a Juana a la majestuosa Versalles. Su belleza y discreción la convirtieron en la favorita, capturando la atención del monarca Luis XV. El rey, sumido en la soledad por la agonía de la reina María y la muerte de su amante favorita, Madame Pompadour, 4 años antes, se encontró fascinado por Juana. Pronto, ella comenzó a frecuentar las cámaras reales, desatando suspiros y rumores en los pasillos del palacio. Sin embargo, el camino hacia convertirse en la amante principal del rey requería más que solo encanto. Juana necesitaba un título nobiliario. Cuando el rey descubrió su pasado como prostituta, ordenó que se casara con un noble para legitimar su posición. Así, en un giro rápido del destino, Juana contrajo matrimonio con el conde Dubarry. Un certificado de nacimiento falsificado, que la hacía 3 años más joven y de noble cuna, fue presentado para sellar su nuevo estatus. Juana fue presentada ante la ilustre corte de Versalles. Una multitud expectante se reunió frente a las puertas del palacio para presenciar el ascenso de esta mujer extraordinaria. Jean-Baptiste, hermano del conde Dubarry, designó un tutor para Juana, encargado de pulir su pasado y moldear su conducta según los estrictos códigos de la nobleza. Juana se adaptó rápidamente al esplendor de Versalles, donde sus días estaban llenos de visitas de amigos, costureras, joyeros y artistas, todos ansiosos por ganarse su favor y venderle sus creaciones. Ella no ocultaba su amor por lo extravagante, luciendo vestidos, peinados y joyas de deslumbrante tamaño y costo, que exhibía en las numerosas fiestas organizadas en su honor. Con un impresionante séquito a su servicio, Juana, ahora amante principal del rey, se convirtió en la reina de facto de Francia, ascendiendo a ser la mujer más poderosa del reino. Sin embargo, con el gran poder e influencia que ejercía sobre Luis XV, Juana también se ganó numerosos enemigos en la corte. La envidia y el resentimiento crecieron a su alrededor, y su popularidad menguaba debido a los extravagantes regalos que el rey le otorgaba. Las riquezas y lujos que la rodeaban se convertían en un símbolo de la creciente impopularidad de su posición, mientras los murmullos de descontento resonaban en los majestuosos salones de Versalles. En los últimos años de su reinado, la corte de Versalles se convirtió en un escenario de intrigas y descontento. María Antonieta, ya residente en el palacio desde su matrimonio, tuvo dificultades para ocultar su desdén por Madame Dubarry, la amante del rey. Luis XV construyó lujosas habitaciones para Madame Dubarry en el piso superior de sus oficinas y le otorgó el uso del Petit Trianon, originalmente construido para Madame de Pompadour. La corte se dividió entre los partidarios de Madame Dubarry y la aristocracia más antigua, como el duque de Choiseul y María Antonieta, quienes la despreciaban. A pesar de estos conflictos, Luis XV continuó con sus grandes proyectos de construcción, como el Teatro de Ópera del Palacio de Versalles,
inaugurado para la boda del Delfín con María Antonieta, y la Plaza de la Concorde en París, que incluía una estatua ecuestre del rey. Esta estatua fue posteriormente derribada durante la Revolución Francesa, simbolizando el cambio radical que se avecinaba. El rey partió de casa junto a la deslumbrante Juana du Barry, ansioso por dejar atrás los muros del palacio y perderse en los vastos bosques. Al día siguiente, al despertar, un malestar insidioso lo invadió. Dolores y molestias recorrían su cuerpo, mientras un dolor de cabeza pulsante nublaba su mente. A pesar de ello, con la testarudez de un monarca, se aferró a su plan y se dispuso a seguir cazando. Sin embargo, la noche lo encontró aún más abatido y, por primera vez en años, se retiró sin cenar, dejándose caer en los brazos inquietos del sueño. Durante la noche y el día siguiente, su estado empeoró. Su primer cirujano, un hombre de mirada severa y manos precisas, fue convocado de inmediato. Ordenó su traslado a Versalles, bajo el pretexto de que en esos salones dorados el rey recibiría el mejor cuidado. En su lujoso dormitorio, ahora convertido en un campo de batalla contra la enfermedad, yacía el rey en una simple cama de campaña, rodeado por una legión de médicos y especialistas. Sus voces se alzaban en debates frenéticos sobre diagnósticos y tratamientos. Fue entonces cuando se decidió realizar la primera sangría. No había duda, el rey había contraído viruela. Sin la inmunidad que otros habían desarrollado, su cuerpo se convirtió en un campo de dolor y sufrimiento. Para evitar el contagio, la familia real fue mantenida a distancia, observando con angustia desde lejos. Los dolores de cabeza del rey se intensificaron, su fiebre ardía como los fuegos del infierno y su cuerpo se cubrió de pústulas supurantes. Para el 1 de mayo, sin embargo, una chispa de esperanza se encendió. Su condición parecía estabilizarse. Con cada gota de pus que era retirada de su cuerpo y su rostro, el rey mostraba signos de mejoría. Los médicos, exhaustos pero determinados, trabajaban sin descanso. Poco a poco, el soberano comenzó a recuperar fuerzas, emergiendo de las sombras de la enfermedad con una nueva vitalidad, listo para reclamar su trono y su reino con renovado vigor. La enfermedad del rey alcanzó un punto crítico, un cruce de caminos donde la recuperación y la muerte se enfrentaban en una batalla encarnizada. Pronto, la balanza se inclinó hacia la tragedia. La fiebre del rey, más abrasadora que nunca, lo consumía, y su pulso latía con una urgencia desesperada. Empezó a delirar, y el flujo de pus, antes constante, comenzó a secarse, una señal ominosa de que lo peor estaba por venir. Los médicos, abatidos y resignados, creyeron que todo estaba perdido. Al día siguiente, su condición siguió deteriorándose. Las costras y pústulas secas se ennegrecieron, y aquellas en su garganta le impedían tragar. Su confesor fue llamado, junto con su primer limosnero, quien le administró la extremaunción, un último consuelo en medio del sufrimiento. El rostro del rey, ennegrecido y deformado por las costras, apenas era reconocible. Le administraron un último remedio, aunque con escasas esperanzas de éxito. A las 11 de la mañana, el rey entró en su agonía final. A las 3:15 de la tarde, su vida se extinguió, dejando un vacío en el corazón de la nación. Entre gritos de "¡Viva el rey!", la multitud de cortesanos se precipitó a través de la majestuosa galería de los espejos hacia el apartamento del Delfín en la planta baja. Luis XVI y María Antonieta, aún jóvenes e inexpertos, se arrodillaron, se abrazaron, y con lágrimas en los ojos, susurraron: «Dios mío, guíanos y protégenos, somos demasiado jóvenes para ascender al trono». Así, en medio de la incertidumbre y el dolor, se cerraba un capítulo y comenzaba otro en la turbulenta historia de Francia. La vida de opulencia de Juana continuó hasta la muerte de Luis XV. Con la llegada al trono de su nieto, Luis XVI, la flamante reina María Antonieta ordenó el exilio de Juana a la abadía de Pont-aux-Dames, cerca de París. En los años siguientes, Juana mantuvo relaciones con hombres influyentes y logró subsistir gracias a las joyas y valiosos regalos que le había otorgado Luis XV. Pero la Revolución Francesa cambió drásticamente el destino de Madame du Barry. Arrestada en 1793,
fue acusada de traición por un tribunal revolucionario, a pesar de sus desesperados intentos por salvarse, revelando incluso el escondite de sus joyas, fue condenada a muerte. Juana du Barry enfrentó su destino final al ser decapitada en la guillotina. Se dice que, en un último acto de humanidad y miedo, sus últimas palabras fueron: «Le ruego, señor verdugo, deme solo un momento más». Mientras cerramos el capítulo de Luis XV, nos encontramos ante una figura cuyas contradicciones resonaron a lo largo de la historia, desde el esplendor de su coronación hasta las sombras que marcaron el final de su reinado. Luis XV encarnó la fragilidad del poder absoluto. Su reinado pronto se vio atrapado en una red de intrigas, escándalos y decadencia. Su palacio, antes un faro de civilización, se convirtió en el escenario de excesos y frivolidades que erosionaron la confianza del pueblo y sembraron la semilla de una revolución. A pesar de sus intentos por modernizar y reformar, su reinado fue incapaz de detener el creciente descontento que bullía bajo la superficie. Cada decisión, cada error, cada indulgencia en los placeres personales, lo acercaba más al inevitable abismo que la historia ya había empezado a cavar. La historia de Luis XV es un recordatorio imperecedero de cómo la gloria y la ruina pueden estar entrelazadas. Su legado, un mosaico de esplendor y decadencia, nos muestra cómo el poder sin control puede convertirse en su propio enemigo. Es un testimonio de la capacidad humana para alcanzar alturas inimaginables y, al mismo tiempo, descender a profundidades insondables. Si este recorrido por la fascinante historia de Luis XV te ha dejado intrigado o te ha brindado nuevas perspectivas, te invito a dejar tus comentarios y compartir tus reflexiones. No olvides darle like, suscribirte para más contenidos y activar la campana de notificaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima aventura histórica.